equilibrio, la biología. La patología de las articulaciones. Esto es lo que vamos o pretendemos revisar, jóvenes, en artrología. ¿Por qué digo pretendemos? Factor tiempo. Me queda, ¿cuánto? 1 hora y 10 minutos. Pensé que la mañana lo tenían libre, pero acabo de ver el horario, tienen clase después, ¿no? No, pero el aula va a estar ocupada. Así que si consiguen otra aula y queda inconcluso el tema, con gusto. Si no, hasta donde avancemos. ¿Está claro? ¿Alguien se opone? ¿Protesta? ¿Apoya? Todos, ya. Primero vamos a revisar qué concepto tenemos de, antes que el concepto de artrología, jóvenes, una sola diapositiva de lo que es aparato locomotor, porque ya ayer en gran parte se los expliqué. ¿Qué funciones cumple la artrología en nosotros? ¿Cómo es la filogenia o en parte la historia del estudio de las articulaciones? ¿Cuál es la clasificación actual que se manejan para agrupar las articulaciones? Y la concepción actual que se maneja respecto a la clasificación de articulaciones son estas: fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Esos son los 3 grupos grandes. Y de estos 3 grupos grandes de articulaciones, obviamente la que predomina y nos da, digamos, el desplazamiento, la movilidad, son las articulaciones sinoviales. Ahora, cada una de estas, fibrosas, cartilaginosas y sinoviales, entre comillas, tiene subtipos. Y ahí lo tienen. Y el baile que les gusta a ustedes. El reggaetón, agáchate mami, no sé, qué más. Aparato locomotor, jóvenes. Conjunto de órganos cuya función, que es lo mismo que decir la mecánica animal, en coordinación con el equilibrio. O sea, nosotros nos mantenemos en posición anatómica o nos desplazamos, no solamente por la presencia de huesos de articulación, sino en base al equilibrio. Y cuando hablamos de equilibrio son 2 sistemas: el cerebelo y el oído interno. Cerebelo y oído interno. ¿Por qué al aparato locomotor se le considera como una unidad y perfectamente definida? Tiene varios factores: factor ontogénico, orgánico, y cumple en nosotros la función de forma, sostén, protección, y lo último, esto es lo que caracteriza fundamentalmente al aparato locomotor, el aspecto funcional. Y aquí está la dinámica y la estática corporal. En cuanto a la composición, ya se los comenté ayer, tiene 2 elementos: pasivo, que es el esqueleto, y el componente activo lo constituyen los diferentes músculos que tenemos en nosotros. Ahora, ¿hay factores que influyen en el desarrollo del aparato locomotor? Claro que sí. Factores internos y externos. ¿Quiénes considerados como factores internos? El tono y trofismo. Y el tono y trofismo fundamentalmente para lo que es sistema nervioso. Ahí esto va a mantener el tono y trofismo de la masa muscular. Y también participa, jóvenes, el aspecto hormonal, las diferentes glándulas que tenemos en nosotros. Cuando digo glándulas, me estoy refiriendo a glándulas endocrinas, porque hay otro tipo de glándulas que son las exocrinas. ¿Qué factores externos? Y esto sí es evidenciable en cada uno de nosotros. La misma actividad laboral nos da conformación o vicios de conformación en cada uno de nosotros. El ejemplo clásico son los estibadores o cargadores, ¿no es cierto? Que ellos van a tener patología en la columna vertebral en algún momento de su vida. Luego, el deporte influye, luego ustedes saquen sus propias conclusiones, y las posiciones viciosas que se adopta bien al echarse o cuando uno está sentado. Si entienden el mensaje, ya vayan corrigiendo. Y el concepto de esqueleto, jóvenes, ya se los dije ayer, conjunto no solamente de huesos, sino estructura cartilaginosa y obviamente con la participación
participación de las articulaciones. En cuanto a la división, ya se los comenté ayer también, y las funciones también se las precisé. Ahora sí vayamos al tema de hoy. ¿Qué concepto se tiene de artrología, jóvenes? Ya lo dijo vuestra compañera, que hasta ahora es delegada del curso, pero a partir de mañana ya no es. Va a venir un carpintero o carpintera. ¿Entiendes? No, pero va a ser elegida democráticamente la mujer. Entonces, es el estudio así, a secas, de articulaciones. Obviamente la artrología que se encarga del estudio de articulaciones es una parte de la anatomía, en el proceso de enseñanza, aprendizaje, y no solamente de la anatomía, sino de la formación del médico. Pero, ¿qué hace? Se encarga de esto, jóvenes, de estudiar la estructura. ¿Sí? ¿Qué más da a entender el estudio de la artrología? La función que tiene la articulación, o funciones. Luego, si tiene una función normal, ¿se imaginan ustedes cuando alguien tenga una patología en la articulación, no sepa lo que es una articulación fisiológica, normofisiológica? No va a poder establecer o explicar la disfunción de la articulación. ¿Sí? Y si sabe lo anterior, estructura, función y disfunción, obviamente tiene la capacidad de establecer tratamiento, u opciones o alternativas de tratamiento. Y cuando hablamos de tratamiento es, dependiendo de la patología, tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. ¿Y quiénes se encargan del tratamiento quirúrgico? Naranjas. Los huesólogos. Mentira, los traumatólogos. Disculpa, a su papi dijo huesólogo, no. La especialidad se llama ortopedia y traumatología, por si acaso. Ahora, ¿qué funciones tienen, ojo, las diferentes articulaciones? Las resumimos en tres jóvenes. Obviamente, puntos de unión del esqueleto, que nos dan la posición adecuada. Segunda función, son regiones donde definitivamente se realizan los diferentes movimientos o la mecánica articular. Y la última función son lugares de crecimiento de los diferentes huesos. Obviamente el crecimiento será más en los huesos largos. Respecto a la filogenia, esto más o menos va en relación cómo fue la evolución o constitución de las articulaciones desde las primeras especies vivientes. ¿Cuál fue la primera especie viviente? En general, los animales de vida acuática. Y los animales de vida acuática tienen la capacidad de hacer los diferentes movimientos que nosotros, naranjas. Entonces en ellos predominan este tipo ondulante, ¿cierto? Entonces ahí, en esas especies vivientes, las articulaciones obviamente son primitivas y tienen la característica hasta ese momento de ser continuas. Cuando digo continuas, eso significa que no hay estructura de separación entre una superficie articular y la otra. Así debe entenderse. Y luego aparecieron, obviamente, donde estamos involucrados nosotros, los animales de vida terrestre, los cuadrúpedos y nosotros en misterestación. Y aquí las articulaciones hay la fusión de ambas, continuas y discontinuas. Pero las que nos permite realmente desplazarnos, hacer los diferentes movimientos, son las articulaciones de tipo discontinuas. Entendible que hay estructura interpuesta entre las dos o más superficies articulares. Lo mismo acá, jóvenes. Esto es un poco de historia, jóvenes. ¿Cómo fueron las primeras clasificaciones de las articulaciones? Utilizaban un factor, el grado de movilidad. Cuando las articulaciones no tienen ningún tipo de movilidad, como por ejemplo las articulaciones que hay entre los diferentes huesos del macizo craneofacial, excepto la articulación temporomandibular o la mandíbula, es cierto que es la única que se mueve en el macizo craneofacial, recibían la denominación de sinartrosis. Anfiartrosis
cuando ya tiene cierta capacidad de movimiento. Entonces, aquí tienen las características. Por eso, si es una sinartrosis o onfiartrosis, obviamente no tienen cavidad articular, ya término nuevo para ustedes. Luego, pero esto es característico para la mayoría de articulaciones, están recubiertas por cartílago articular. Y la otra no poseen cápsula articular. Es lo que caracteriza a la sinartrosis y a la angiartrosis. Acá tienen otra clasificación histórica, las diartrósicas. Estas sí tienen movilidad. Y tiene varios subtipos, por encaje recíproco, la trocleoartrosis, trocoide, condiloartrosis, enartrosis y las artrodias. Vuelvo a repetir, esto es historia. ¿Cómo es la clasificación de las articulaciones que ustedes lo van a encontrar en los diferentes textos? Clasificación actual. ¿En base a qué? Acá está lo que ya les comenté antes, sinartrosis, angiartrosis, etc. Actualmente, ¿en base a qué se hace la clasificación de las articulaciones? En base a esto, el medio de unión interpuesto entre las dos o más superficies articulares. ¿Sí? Creo que se me olvidó una diapositiva, un ratito, a ver, joven, disculpen. Obvié esto, pero no. Esta parte lo obvié, no lo dije. Disculpen, chicos. Y ustedes no dicen nada tampoco. ¿Qué cosa realmente es una articulación? Bien, es un conjunto de estructuras. Aquí no estoy haciendo alusión a hueso o no hueso. Conjunto de estructuras. ¿Qué hacen? Que unen dos o más componentes rígidos. Que unen dos o más componentes rígidos. Significa que en una articulación pueden haber dos superficies o más de dos. Y eso también entra o se considera como factor de clasificación. ¿Y qué se entiende por componente rígido? El esqueleto. Estoy de acuerdo contigo. No se me Deja, ya. Ahora está acá. Ya reivindica. Para que no te sientas. los huesos y los Onstala Katrina. Onstala Asia. No más entiendes. Herling. ¿No ha venido? González Calle. Huesos y cartílagos. Y nosotros tenemos articulaciones en base a superficies cartilaginosas. Ejemplo, para que quede esto bien clarito, articulaciones entre los cartílagos conformantes de la laringe. ¿Está claro? Pues ahí tiene. O sea, cuando se especifica de rígidos, no solamente se refiere a huesos y cartílagos. No, pero yo te entendí cartílagos como que el cartílago participa como elemento de la articulación. No, superficies. ¿Sí? No te sientas mal, Catrina, soségate, no te pongas chúcara, mujer. Seguimos. Estábamos acá, chicos. Se considera el medio o la estructura o el tejido que se interpone entre dos o más superficies.
Articulaciones de tipo fibrosas. Articulaciones cartilaginosas. Y el último gran grupo son las articulaciones sinoviales. Las articulaciones fibrosas. Si acabamos de ver qué tejido constituye el medio de unión, entonces es fácil deducir de que entre las dos superficies articulares en las articulaciones fibrosas el medio de unión es tejido fibrótico. En las cartilaginosas, obviamente, el medio de unión lo constituye cartílago. En las sinoviales, ¿qué es? ¿Fibroso o cartílago? No hay medio de unión. Las estructuras están separadas. ¿Sí? Inclusive a veces tienen elemento anatómico de interposición entre superficie y la otra superficie. Entonces, y a su vez, las fibrosas pueden ser sindesmosis, suturas y gómflosis. Ese es el subgrupo, digamos, de las fibrosas. Sindesmosis, suturas y gómflosis. Entonces, así vamos a ir desarrollando en adelante. Fibrosas primero, luego las cartilaginosas y al final las sinoviales, si es que nos queda tiempo. Las fibrosas. Se sobreentiende que en el esquema esto es una superficie articular y la otra está acá. ¿Cierto? Y este tejido que permite la unión de las dos superficies es tejido fibrótico. ¿Sí? Entendido así. ¿Qué subclasificación o grupos tienen? La sutura, sindesmosis y la gómflosis. Respecto a las fontanelas, ¿en qué clasificación? Espera, pues, gallotista. Espera. Tú mismo lo vas a decir después, cuando termine la clase. ¿Ya? Tarea para ti. La breva pelada no sirve. Hay que cosecharla, pelarla, saborearla y paladearla. ¿Se entiende? ¿Entiendes o no? ¿Conoces la breva? ¿Conoces la breva? Sí. No, la breva, la chiquitita, no. No conozco ni la. ¿Alguien lo conoce? El higo. No, el higo Bueno, es el el que higo. sale antes del higo. Así es. La breva es el primer fruto que da la higuera. El 8 de diciembre, lo clásico. Y es grande. ¿Sí? Y es diferente sabor que el higo. El higo lo da en marzo y son más chiquititos y obviamente más cantidad. Si le digo, no quieres la breva pelada, significa que yo se la voy a cosechar, se la pelo, sírvete. No. Tienes que aprender a cosechar, primero identificar el fruto, pelarlo y saborearlo. Sí, tiene que esforzarse en lectura. Es esto, desarrollar su inquietud y si no lo entiende, recién. ¿Sí? No estoy diciendo que no pregunten, chicos. Sindesmosis. Estamos en las fibrosas. Retomamos la... ¿Qué característica tiene la sindesmosis? Que está formado por membranas y ligamentos. Y estas membranas o ligamentos ocupan un espacio considerable entre generalmente dos huesos. El ejemplo, jóvenes, es esto. Membrana interósea interpuesta entre ¿qué huesos? Los dos huesos conformantes del antebrazo. ¿Sí? Y aquí los dos huesos constitutivos del antebrazo está en posición anatómica. Por tanto, si usted se anima a responder, ¿pertenece a un antebrazo derecho o izquierdo? Derecho. Ah, usted es Cassandra de él, que responden en coro. Está bien, es derecho, está en posición anatómica. ¿Sí? Y los ligamentos lo tienen acá.
Y aquí están involucradas también, ¿cómo te llamas? Joseph. No puedo hablar. Joseph Alan Caguana Cham. Y aquí también, jóvenes, están consideradas las fontanelas, porque la fontanela es ese tejido fibroso que se interpone entre los huesos del cráneo y el niño cuando todavía no están selladas las articulaciones. ¿Estamos? Lo que le llaman las abuelitas, no la joyerita. Como que el libro de lección y según de la... ¿Listo? ¿Satisfecha su curiosidad, Josep? Sí, muchas gracias. Servido, muchacho. ¿Listo, jóvenes? Ahora, yo los estoy mostrando un ejemplo. Entonces la tarea de ustedes es dónde más tenemos sindesmosis, donde haya membranas y ligamentos. Pero para que no se rompan la cabecita y terminen con jaqueca. Lo mismo, jóvenes. Esto es la similitud de la pierna en el miembro inferior. Entonces, en la pierna, entre ambos huesos, cubital y fibular, también hay otra membrana interósea. Sutura, jóvenes. La superficie del hueso generalmente es delgada y lo vamos a encontrar predominantemente ¿dónde? Conformando las articulaciones de los diferentes huesos de la calota. Y esas superficies que entran en el grupo de las suturas por los bordes que tiene la articulación van a recibir la denominación respectiva. ¿Cuándo es serrata? Cuando tienen las superficies articulares obviamente como los dientes de una sierra o serrucho. Por eso es la denominación de serratas, dientes de sierra. ¿Y a qué nivel encontramos esto? En la frontoparietal, lo que va a constituir después el eje coronal o frontal y el plano de la misma denominación. Si la superficie articular tiene diferente configuración, ya no tiene la forma del diente, sino a la forma de bisel, como lo tienen acá, recibe la denominación de escamosa. ¿Y a qué nivel encontramos esto? Entre el temporal y el parietal, o los temporales y los parietales, porque son dos. Si no tiene ninguna de las dos anteriores, si no es plana o bordes lisos, ¿dónde encontramos esto? En los dos huesos nasales cuando se articulan medialmente entre ambos. Y finalmente, algunos textos consideran esto la esquindelesis. Cuando una superficie tiene la forma de cresta y la otra tiene el vértice respectivo. Ya se dice. Y aquí tienen, jóvenes, en el esquema lo que hemos comentado. Serrata, escamosa, plana y la escandilesis viene a continuación. Esta es la escandilesis. Esta es la espina del vómer, acá, y este es el borde superior del vómer. Espina del esfenoides y la ranura que tiene o surco el borde superior del hueso vómer. Este último conformante de la estructura ósea del tabique nasal. Y el último grupo de las gónfosis jóvenes, perdón, de las fibrosas, es la gónfosis. Y el único lugar donde encontramos gónfosis es entre la superficie de los dientes y el alveolo del labio. ¿Dónde tenemos esto? En el maxilar y la mandíbula. Pero la definición de los textos dice cuando el hueso se introduce en el alveolo, como si digamos el diente lo traería Harry Potter y lo introduce en el alveolo, pero no es así.
el diente erupciona. En el caso de la mandíbula, de abajo hacia arriba. Y en el maxilar al revés, de arriba hacia abajo. Y ahí se habla de los dientes de lecho, temporales y los dientes definitivos. Siguiente grupo, jóvenes. Articulaciones cartilaginosas. El medio del neuronio acá lo constituye tejido cartilaginoso. Y aquí hablamos de dos tipos de articulaciones cartilaginosas. Bien de cartílago hialino o fibrocartílago. La sincondrosis y la sínfisis. En la sincondrosis, obviamente el medio de unión es cartílago, pero el tipo de cartílago es el cartílago hialino. Entonces, esto lo vamos a encontrar más en la etapa embrionaria, pero también en el adulto. ¿Y dónde se hace evidente, o como ejemplo, esta articulación cartilaginosa tipo sincondrosis? En esos dos huesos que hemos comentado ayer y que aparenta el niño tener más hueso y en el adulto menos huesos. ¿Qué huesos eran? Hueso coxal y el temporal. Entonces, por eso es, para la redundancia, temporal. Sínfisis. También algunos textos le llaman hemiartrosis. Y sínfisis lo encontramos acá, jóvenes. Ahora, esta articulación cartilaginosa, sinfisiaria o sínfisis, se le considera como una estructura articular intermedia entre la continua y la discontinua. O sea, tiene cierto grado de movilidad. Comparando con la anterior, que era temporal, esta es secundaria, es permanente, ya no es temporal. El ejemplo lo constituye la sínfisis púbica, obviamente la unión de la parte púbica o el pubis de ambos huesos coxales. Este hueso es uno solo, pero para efectos explicativos anatómicos ustedes los tienen en los textos esquematizados cada porción inicial en diferentes colores. ¿No es cierto? Coxal, isquion y pubis. Pero es un solo hueso. Ahí está un ejemplo, y lo otro lo constituyen, jóvenes, los discos intervertebrales. Y ahora viene el gran grupo de nuestras articulaciones. Articulaciones de tipo que tienen sinoviales, articulaciones sinoviales. Y la característica fundamental de una articulación sinovial es que tiene espacio o cavidad articular. Espacio o cavidad articular. ¿Sí? Pero que este espacio o cavidad, como se dice, no es abierto, sino hay una estructura que la cierra. Y eso se llama cápsula articular. Como si le da la separación anatómica de las estructuras adyacentes a la misma articulación. Entonces, si recordamos lo primero que hemos comentado entre continuas y discontinuas, esta es una discontinua porque hay elemento o espacio de separación entre las superficies. Y la forma de clasificarlas es considerando las superficies articulares, los cartílagos, los medios de unión y que tienen líquido sinovial. O sea, tiene características por demás diferentes a las cartilaginosas y fibrosas. Tiene ligamentos extraarticulares, tiene líquido sinovial, bolsas sinoviales. Entonces, a diferencia de las anteriores, esquemáticamente estamos buscando superficie articular, una de las superficies, la otra, y esto que está representado en color celeste, ¿qué cosa es? La cavidad articular. Y lo que
cierre esta cavidad, jóvenes, esto que está representado, la cápsula. Pero eso no es lo único que caracteriza a una sinovial, sino puede tener elemento anatómico que sirve de reciprocidad entre una y la otra superficie. Disco, menisco, rodete o lámpara. ¿Sí? Y además, esta cápsula tiene características. Lo externo, obviamente, lo que separa de las demás estructuras, tiene que ser fibrosa, sólida, ¿no es cierto? Pero la superficie interna de esta cápsula no tiene esas características. Tiene vellosidades. Y esas vellosidades, obviamente, características de una articulación que hacen, permiten o se encargan de elaborar el líquido sinovial. Y el líquido sinovial sirve como elemento para que sean entendibles, jóvenes, de lubricación a las superficies. Considerando la superficie articular, por la forma que tienen las caras o la superficie articular, puede ser condilar, convexa, planas, polea, esféricas, cilíndricas o elípticas. Considerando esto mismo, si participan solamente dos superficies articulares o más superficies. Esto lo vamos a desarrollar más adelante con calma. Y lo otro característico, jóvenes, y esto sí es válido para todos, la presencia de cartílago articular. ¿Qué otra característica tienen las sinoviales? Que tienen la presencia de fibrocartílago. Y el fibrocartílago puede ser de la manera de disco, menisco, labro o rodete. Disco. Disco en este caso específico, disco interpuesto o parte conformante de la articulación temporomandibular. Y lo de especial inclusive en esta articulación temporomandibular del disco, ¿qué hace? Es una articulación, jóvenes, que tiene una variedad de movimientos. Descenso de la mandíbula, ascenso de la mandíbula, movimientos de lateralidad, movimientos de protrusión y retroducción. Entonces, esto se explica en base a qué? No solamente por la presencia del disco, sino algunos explican de la presencia del disco entre estas dos superficies articulares, el cóndilo de la mandíbula y el temporal arriba, ¿qué hace? Como que se dividiese a esta articulación en dos, en una inferior y en otra superior. Entonces, eso explicaría esa variedad de movimientos que se da en esta articulación. El menisco son anillos incompletos. ¿Sí? Y no solamente anillos incompletos, sino que tienen una superficie externa, la otra externa, superior y obviamente lo opuesto inferior. Y no son planas, generalmente vienen con cavidad. Y el ejemplo típico de esto, para que sea más entendible, ¿dónde lo encontramos? Conformando la articulación de la rodilla. Inclusive ambos meniscos no son iguales. Como ustedes están viendo el ejemplo. Uno prácticamente más cerrado y otro más abierto. ¿No es cierto? Eso va en relación con la desproporción que tienen los cóndilos temporales respecto a quién? A los platillos de la tibia o a las cavidades glenoideas que tiene la tibia. ¿Estamos? Eso con calma cuando lleguemos a miembro inferior. Y el rodete o labro. Si logran ver, el problema es el sol que... ¿A qué nivel estamos? Es que esta hora no es apropiada para... Sí, de verdad. Debe ser una aula que está con otro del fondo y por el otro lado. Si puedes gestionar otra aula, excelente. Creo que es la articulación glenohumeral. Glenohumeral, ¿no es cierto? Entonces, esta es la cabeza, los blancos que están viendo ahí, no sé si los de atrás logren ver, pero la culpa no la tengo yo. La cabeza de él. Y esta es la cavidad glenoidea de la escápula. Y la escápula, jóvenes, para que sea entendible esto, la cabeza sí.
Y la cavidad glenoidea, disculpe la comparación, como si fuese un plato plano de la casa en comida, no el suelo. ¿Sí? Es así. Y si no tuviese complemento esta superficie del omóplato, ¿qué pasaría? Fácilmente se luxaría la cabeza del hombre. Entonces ahí está la presencia del rodete o lado, como complemento o cerrando esta cavidad glenoidea que tiene la cabeza. Creo que hay un esquema más explicativo para eso. Esto, jóvenes. Entonces aquí solamente está representado la cavidad glenoidea de la escápula, esquemáticamente. ¿No es cierto? Esto que ven en verde, obviamente está representando el rodete o laurus que les estaba comentando. Y entonces, ¿qué hace? A ese, disculpe nuevamente la expresión, a ese plato plano lo convierte en un plato con. Ahora, este rodete o laurus tiene las siguientes características. Obviamente tiene que ser cartílago. Tiene una superficie adherente, ¿no es cierto?, a la misma estructura de la cavidad de la escápula y los jugadores. En cuanto al los medios del mioma, ya les comenté, lo más externo es la cápsula articular. Y ahora uno compara como si fuese un manguito que abraza así y cierra la superficie articular. Le da la integridad articular. Ya también les comenté que tiene una superficie externa y lo interno donde están la membrana sinovial que se encarga de elaborar el líquido sinovial. Ahora, hay estructura ligamentaria en las articulaciones como característica de las articulaciones sinoviales, sí, joven. Estamos en el aspecto general de articulaciones sinoviales. No pensemos en todas las articulaciones sinoviales encontrar disco, menisco. No pensemos en todas rodete o lauro. Algunas tienen, otras no. Pero es el aspecto general. Y luego, si estamos ahora en los medios de unión, hay quienes tienen ligamentos. Y de ligamentos jóvenes hay ligamentos extraarticulares, como decir, reforzando en sí la articulación. Y hay ligamentos intraarticulares. ¿Esto, por ejemplo, qué cosa es? ¿Qué articulación? La rodilla, ¿no es cierto? Los cóndilos femorales y los latidos que tiene la tibia por la superficie de los dedos. Se entiende que aquí está un menisco y aquí está el otro. ¿Cierto? Menisco lateral, menisco medial. No está muy representada la cápsula, aunque se vea acá la cápsula. ¿Cuándo se hace alusión a ligamentos extraarticulares? Cuando están por fuera de la cápsula. Como complemento de reforzamiento de la misma cápsula. Inclusive es más sólida que la misma estructura de la cápsula. Obviamente va a tener inserciones específicas, que eso ya lo revisaremos cuando hablemos de especificidad de articulaciones. Esos son los ligamentos extraarticulares. Los intraarticulares, que están dentro de la cápsula. Y en este caso específico aquí estamos del cruzado anterior y el cruzado posterior. ¿Qué inserciones tiene? Ya más adelante cuando hablemos de específicamente articulación de la rodilla. Ahora, hay textos que dicen o mencionan o refieren que estos ligamentos intraarticulares son intra y extraarticulares. ¿Y por qué? Porque una de las inserciones está por fuera de la cápsula. ¿Sí? Seguimos. Lo mismo. Ahora, otra característica que tienen las articulaciones sinoviales es la presencia de bolsas sinoviales. Bolsas sinoviales. Si la sinovia está en relación con la membrana sinovial,
Entonces, en articulaciones o en estructuras ligamentarias o tendinosas de arduo trabajo, como por ejemplo aquí, ¿cuál es el músculo que predomina en la región anterior del muslo? ¿Dónde está la chamullera? Adriana. Naranjas. Valeria. Temporal. No, músculo femoral. Es aporte tuyo en la anatomía. ¿Alguien? El cuádriceps. Prácticamente es el músculo que da la función respectiva al movimiento de la rodilla. ¿Chicos? Entonces, como es un músculo que todos los días caminamos, jóvenes, todos los días hacemos deporte, los fines de semana ustedes se van a reggaetonear, ¿no es cierto? ¿O no, Catrina? Sí, el subconsciente aflora y bueno, está bien, la sinceridad buena. Chicos, ¿qué hacen? Así como hay huesos sesamoideos, estas bolsas sinoviales son prolongaciones por debajo de ese tendón. Sí, entonces acá sería la bolsa subpatelar. Ahora, no estoy diciendo, no está representado muy bien el joven, que es la única zona. Hay otras zonas donde también existen estas bolsas sinoviales. ¿Estamos? Y aquí están, jóvenes. Esto que está representado en café es la bolsa suprapatelar en relación al tendón de ese músculo que les comenté. Ahora sí, la clasificación última. Lo que hemos comentado hace poquito son las características generales que tienen todas las sinoviales. Pero vuelvo a repetir, no pensemos en encontrar todas esas características en una articulación. En una las van a encontrar y en otras no. ¿Sí? ¿Cómo clasificamos las articulaciones sinoviales? Considerando que el número de caras articulares por la función o número de ejes en movimiento, entonces ya tienen que acordarse de la primera reunión, ¿no es cierto? Por la forma de las caras articulares. Y aquí está el mayor número de articulaciones. Si consideramos el número de caras articulares, simples y compuestas. ¿Cuándo son articulaciones simples? Cuando solamente participan, conformando la articulación, dos caras articulares o dos superficies. El ejemplo, ¿dónde? Las articulaciones interfalanges. Entre la falange proximal y media, entre la falange media y la distal. Varios, para el segundo, tercero, cuarto y quinto. El primero, solamente la falange proximal y la distal. ¿Es el único ejemplo? No lo sabe. Pregunto en el seminario. ¿Sí? Si hay simples, hay compuestas. ¿Y cuándo son articulaciones compuestas considerando la participación de las caras articulares? Cuando hay más de dos caras articulares conformando la articulación. Y el ejemplo lo tenemos en la articulación del codo. Ahora, esta misma articulación, cuando se habla de la forma, de la forma de las caras articulares, también recibe otra denominación. Acá solamente estamos analizando el número de caras. ¿Cuáles son las caras articulares que participan acá? Tróclea humeral, la cúpula del radio y la cavidad sigmoidea mayor del hueso articular. Y
la cavidad sigmoidea menor con el rodete que tiene la cabeza del radio. ¿Cuántas superficies hay? Ahora, esta misma articulación si aplicamos los ejes, va a tener o va a enrolarse en el otro tipo de clasificación considerando el número de ejes. ¿Estamos? Si solamente, les pongo el ejemplo, si solamente consideramos la tróclea, la cúpula del radio y la cavidad sigmoidea mayor, señorita Pati de los Milagros y no sé qué más, ¿qué movimiento hacemos? No, Sebastián. Medellín. Señorita Gómez. Flexión y extensión. Flexión y extensión. Eje. Eje. No tiene eje, muchacho. Coronal y rombo. O coronal o coronal. Pregunto. Es el único movimiento que se hace en la articulación del codo. Quiero opinar que levante la mano. Señorita, ¿su nombre? A ver, señorita. Eje. ¿Está levantando la mano? ¿Se repitió? Si solo consideramos la del todo lectaria mostrar, no es una articulación biaxial, solo se puede. Soségate. La llama de la suerte. Aló. Pero A ver, media horita, por favor. Media horita. ¿Sí? Gracias. Eje. ¿Qué eje? coronales. Pero Carpinter. Sin color, El eje vertical. ¿Y qué superficies articulares? Ya para eso les explicamos. Cavidad sigmoidea mayor y el rodete de la cabeza del cráneo. Supinación, pronación. Ahora, esta articulación compuesta donde hay la participación de más de dos caras articulares puede ser compleja o combinada. ¿Cuándo es compleja? Cuando hay la presencia de fibrocartílago. Ejemplo. 2 horas. Ejemplo. ¿No están sintonizados jóvenes? El cartílago. Ahí están los meniscos. ¿Cierto? ¿Y combinada cuándo? Cuando hay la participación de más de 2 superficies articulares, pero que están ubicadas distalmente. ¿Se entiende? ¿Y qué articulaciones hacen o están consideradas como articulaciones de tipo combinado?
la radio ulnar proximal y la radio ulnar distal. Si recordamos esto para lo que es antebrazo, igual en la pierna. Tibio-peronea proximal y la tibio-peronea distal. Aunque hay textos que dicen o mencionan que la tibio-fibular distal no es sinovial, sino es fibrótica. Por tanto, tiene menos movimiento, no tiene el desplazamiento este que hacemos en supinación y inclinación del miembro superior. Nuevamente lo mismo, jóvenes. Ahí está lo complejo por la presencia de menisco. Hay una separación parcial entre las dos superficies articulares. Se los muestro mejor. Perdón. Miren, chicos. Este es un cóndilo del fémur y este realmente es la superficie. Esta es la cavidad hemorroidea que tiene. ¿Sí? Inclusive más adelante, uno de los subpapilos tumorales está más bajo o más declive en comparación que el otro. Entonces, ¿eso qué hace? O eso implica que los meniscos no sean iguales. Uno tiene más altura y el otro menos altura. Uno más excavación y el otro menos excavación. La interacción, por eso sirve como complemento de las superficies articulares o como corrigiendo la no reciprocidad de ambas superficies. Lo mismo, jóvenes. La ATM, considerando el disco, es una articulación compleja. Lo mismo. Combinar la radio ulnar proximal y la radio ulnar distal, compuesta más de dos caras que ya se los mostré. Esta es una vista anterior de la articulación, obviamente pura estructura ósea. Tienes una vista posterior. Por la función y número de ejes en movimiento, ¿qué tenemos que traer a colación a cada lo que hemos comentado? Señorita Gabriela. ¿Me ha explicado hoy día? Vamos a revisar por la función y número de ejes en movimiento de las articulaciones. ¿Qué tiene que recordar para entender el mensaje? Joseph. Carwan. Presente. Sí, ese día yo viste ahora. Se refiere al número de ejes. No. No te escucho. Ahora fue como hombre, pero yo dije. Los ejes y los A ver, que te salga de vez en cuando. ¿Cuáles son los ejes? ¿Sabe uno? A ver, ¿cómo se llama tu compañero? ¿Qué le digo? Marcia o Marta. Marcia. Señorita Marcial. Estoy de acuerdo con la incoherencia que ha vertido su compañero Novo. ¿Sí? Bueno, todo no es una incoherencia, está bien. 3 ejes. Entonces, esos 3 ejes tenemos que recordar para la vez. ¿Y qué se entiende? Cuando la articulación, o en una articulación hay la participación de un eje, de 2 ejes, o de los 3 ejes. Entonces, si solamente participa un eje, es una articulación monoaxial. ¿Sí? El ejemplo, la articulación, ya vino otro término ahora, a la articulación radio-ulnar proximal, por la forma de las caras articulares, es una articulación trocoidea. Un rodete y un anillo. Vamos a hacer esto.
Eso así tiene que entenderse. Entonces ahí solamente hay una articulación que participa. Esto es movimiento de vertical o longitudinal, supinación, pronación. No hay más ahí. Biaxil. Cuando el término lo dice, cuando hay la participación de dos ejes en la articulación. En la articulación radiocarpiana. Radiocarpiana. Y ahí el movimiento es flexión, extensión, abducción y aducción. En la rodilla también lo mismo. Ustedes van encontrando las demás aplicaciones, obviamente aplicando a cada articulación. Triaxil o poliaxil. Y aquí hay la participación de los tres ejes que conocemos. Y ya creo que en su momento les dije, hay dos estructuras articulares que se explican o participan los tres ejes. ¿Listo? Y ahí lo tienen en esquema. Ya ustedes lo van revisando. Rotación medial y lateral. ¿Qué eje? ¿O cuántos ejes? Monoaxil, biaxil. Monoaxil. Abducción y aducción, igual. O sea, acá solamente lo están utilizando como ejemplo de monoaxil, pero recuerden que es triaxil. Biaxil, la radiocarpiana y la articulación carpo-metacarpiana del primer dedo. Entonces el movimiento de esto, para poder hacer el movimiento que hace este primer dedo de oposición del primero sobre el quinto, cuarto, tercero y segundo. Y aquí está el esquema respectivo que explica los movimientos de biaxiles. Circunducción yo creo que no necesita mucho reparo. Y vamos avanzando, jóvenes. Este es el último grupo considerando la forma de las caras articulares. Aquí está el gran grupo de articulaciones que tenemos. Trocoidea, gingi, elipsoidea, condilar, encía de montar y la esferoidea. ¿Cuál sería el ejemplo de articulación esferoidea, señorita Marcia? Compañero, primera. Vamos a hablar los años. Papaya. Déjalo que supe. Sea honesto, no le dices. Ni tú sabes. Dios lo dice. Si es esferoidea, jóvenes, por lógica, por deducción, segmento de esfera es la que tiene más desplazamiento, más libertad de movimiento. Ahí están las coxofemorales y la escápula. Está bien, muchachos. Trocoidea. ¿Qué característica tiene? Las caras articulares, ¿cómo que se le comparan? Como si tuviesen forma de segmento de cilindro. Una actúa como rueda y el otro como anillo, obviamente con reforzamiento osteofibroso. Lo que les comentaba antes, la articulación radio-ulnar proximal, entre la cavidad sigmoidea que tiene el hueso ulnar y el rodete que tiene la cabeza del radio. Y por ser reforzado por el ligamento que ustedes también identificaron blanco. Es monoaxil. Consideran el número de ejes en movimiento, ¿no es cierto? Y a su vez es trocoidea, considerando la forma de las caras articulares. ¿Se entiende? Seguimos. Otro ejemplo, joven, lo constituye esto. La articulación atlantoaxil. Esto es como un diente. Bien. La superficie posterior del arco anterior de la conformación del atlas, hay otra superficie similar como si fuese la cavidad sigmoidea. Entonces, ¿quién se desplaza? Este mismo, y hace el movimiento de esta.
movimiento lateral, izquierdo o derecho. No, hacia adelante, no, gallo listo. Termina de juntar con el conejo. ¿Listo? Lo mismo, chicos. Lo mismo, acá está separado, acá está este es el arco anterior del atlas y de la superficie articular. Y aquí no se ve la superficie articular del diente. Está obviamente en la cara opuesta que está representada en el esquema. ¿Se entiende? Y obviamente esto se va a complementar después. Gínglico. Algunos textos le llaman una articulación troclear. ¿Por qué? Porque una de las superficies tiene forma de polea. Pero esto se llama la tróclea. Y obviamente, ¿con quién se complementa? Con solamente la cavidad sigmoidea mayor del hueso ulnar. ¿Estamos? Entonces, el ejemplo de articulación gínglico, primero que es monoaxil, considerando el número de ejes, la húmero ulnar, las interfalángicas también son consideradas como articulación del tipo gínglico. El movimiento que hacen es flexión y extensión, el eje coronal o frontal. Entonces, así como les estoy preguntando, ustedes tienen que ir aplicando todo esto en sus diferentes articulaciones. Solamente así van a aprender, si es que quieren aprender realmente bien. Pero si quieren memorizar y salvar como se dice la nota, estudienlo clásicamente, no de memoria. Pero eso no es estudio realmente. Tienen que aplicar conocimiento, analizar conocimiento. Otro ejemplo de gínglico jóvenes, ya que se los mostré en ese momento, elipsoidea. Aquí las caras articulares tienen la característica de que de representar segmentos de elipse. Para que se entienda mejor, una es convexa y la otra es cóncava. Explicativamente, esta es la convexidad de los dos primeros huesos carpianos y aquí está la concavidad de la epífisis distal que tiene el radio. Y entre ambas la reciprocidad. Son biaxiles, ya se los comenté hace un momento. Entonces, como de ejemplo, la radiocarpiana, la metacarpofalángica y las metatarsofalángicas. Y también considerada la acromioclavicular. Acromioclavicular. En la acromioclavicular, obviamente los movimientos no son de flexión y extensión, sino son anterior, posterior, elevación y descenso. Elipsoidea lo tienen ahí, jóvenes. Otra forma de elipsoidea, metacarpofalángica. Lo mismo, y aquí está el esquema ilustrativo para que se entienda cómo se deslizan las superficies articulares. Acá está marcadamente la convexidad, ¿no es cierto? Así. Y obviamente la concavidad es este segmento del esquema que están viendo ustedes ahí. Condilar. Esta es una transición entre gínglico y elipsoide. Y el ejemplo jóvenes lo constituye la articulación de la rodilla y la temporomandibular y la atlanto-occipital. Atlanto-occipital. Entre los cóndilos que tiene en su cara externa la escama del occipital y la superficie glenoidea que tiene en sus masas laterales la primera vértebra cervical que se llama atlas. ¿Sí? Lo mismo, condilar, esta es una superficie condilar. Estos son los cóndilos del occipital y aquí están las cavidades glenoideas que tiene en su superficie superior las masas laterales que tiene el atlas. Articulación en silla de montar. Aquí, jóvenes, hay una doble reciprocidad, o para que sea entendible, doble con convexidad, digo, y doble concavidad. Y para que sea entendible, los textos dicen como si fuese esto, en silla de montar, obviamente en correspondencia con el jinete. ¿Se entiende? No, si nunca encargaban, miren si quieren la foto pues en YouTube. Entonces,
Ejemplo de articulación, la metacarpofalángica, ojo y oreja del primer dedo. Entonces, para que haga los movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, que le permita hacer ese movimiento de oposición del primero con los demás dedos de la mano. Es una articulación biaxil. También se considera la esternoclavicular. Nuevamente decía de montar. Otro ejemplo es la calcáneo-cuboidea, con articulaciones todo en silla de montar, y la esternoclavicular que se les acabo de mostrar. Y el último grupo, jóvenes, son las articulaciones esferoideas, que le pregunté a Marcia y que no sabía. Aquí la característica, jóvenes, que tienen segmentos de esfera. Una tiene una cabeza, o una superficie es una cabeza bien pronunciada y la otra superficie es una cavidad. Y que generalmente esa cavidad, jóvenes, no tiene la reciprocidad suficiente para la cabeza bien del húmero o del fémur. Por eso la existencia del rodete o la... Eso se disloca. ¿Perdón? A veces se dislocan. Sí, tampoco. Acuérdense, pues, son articulaciones sinoviales. Unas tienen ligamentos intracapsulares y la mayoría tiene ligamentos extracapsulares o extracapsulares, que es lo mismo. Entonces, la articulación, específicamente el escápulo humeral, muy aparte de tener el rodete o lauro, tiene estructura ligamentaria sólida que la refuerza. Pero aún así, el carpio sí es factible de luxación o subluxación. Aún así. Obviamente eso ya depende de la constitución individual y de la actividad que haga el individuo. Ahora, en esta articulación esferoidea, ¿qué ejes participan? Ya se los comenté, son las poliaxiles o triaxiles. El ejemplo también ya lo saben. Ahí lo tienen las dos jóvenes, la escápula humeral y la coxo femoral. Y ahí ustedes tienen, jóvenes, en el esquema representado varias articulaciones. Y dentro de esas varias, ustedes tienen que aplicar esto que hemos comentado, ¿no? Considerando la forma de las caras articulares, considerando el número de ejes que participan en el movimiento y por la forma de las caras articulares. Esa es la idea de este esquema, si mal no recuerdo, me parece que es de Moore. Y aquí está el resumen. A quien no le guste en esquema y lo quiere sí memorizar, también lo tiene ahí. Pero no es la forma. La forma es acá, jóvenes. Ahí. Y si cuando hagamos práctica trabajemos esqueleto igual, recuerdan todo esto que hemos comentado ahora. Ese es el objetivo de que vayan al anfiteatro y no emocionarse con el tablerón anatómico que tenemos ahí. Y ahí tiene la bibliografía, chicos. Ahora, no estoy diciendo, chicos, que esta es la única bibliografía, ¿no? Hay más bibliografía, obviamente. ¿Alguna pregunta?